respecto a algún tema anterior o de la última clase? No, solo comentarle que ayer probé a hacer la runa fa y como a las 2 o 3 horas después me dieron una buena noticia. Quizás, Y pensé, dije, no, o sea, lo tomé por ese lado, sí, yo lo tomé porque lo hice y lo hice como con fe, lo hice con fe y me dieron una buena noticia, o sea, no hay algo, ay, qué grande la noticia, no, pero fue una buena noticia. quién sabe, que haya coincidido. O no Claro, hay coincidencias. no, no, para mí que fue la runa. Es parte del misterio. Keila, Solo ¿alguna eso. bienvenida, alguna consulta, pregunta? Bueno, vamos a partir nomás. Hoy día Buenas noches, corresponde. maestro. Buenas Hola, noches. buenas. No, no tengo ninguna duda. Solamente quería comentarle que estoy al día con todas las lecciones, las he escuchado todas, pero me olvidé avisarle por interno. Así que para que me Ah, ya. anote la Ex- anterior, por favor. Excelente, excelente. Ya, entonces vamos a partir con la clase número 14, el rayo de la muerte. Una clase bien importante, bien interesante, ya que, como están viendo en la imagen, tiene que ver con los misterios en torno a este proceso tan, digámoslo, tan, desde nuestro punto de vista occidental, tan doloroso, ¿cierto? Porque en otras culturas este proceso no es tan doloroso ni produce tanto sufrimiento como lo produce en estas latitudes, producto de la filosofía en torno a la muerte y a los procesos de la muerte. Y bueno, la cultura gnóstica nos entrega algunas directrices respecto a lo que ocurre en torno a este proceso inevitable que todos vamos a pasar en algún minuto. Si hay algo seguro del momento en que uno nace es que se va a morir. ¿Cuándo y cómo? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que nos vamos a morir. Y la conciencia de la muerte es algo muy importante porque si tomamos conciencia de que nos vamos a morir físicamente, podemos aprovechar mejor nuestra existencia material, nuestra existencia física en función de un desarrollo espiritual, que eso es lo que finalmente nos va a servir posterior a esta muerte física, que una parte se va a quedar aquí y otra parte va a tomar otra dirección, lo que prosigue, digamos, y lo que se queda acá. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, Em, vamos a ver todos estos puntos en esta clase. Vamos a hablar sobre el misterio de la vida y la muerte, qué hay después de la muerte, qué es lo que se queda, qué es lo que se va, el viaje de la conciencia y los tres juicios. Eso es básicamente lo que vamos a analizar en esta clase, así que bien concentrados como siempre, interés a conciencia y comenzamos. Bueno, primero que todo, hablar del misterio de la vida es hablar de algo que nos va a tomar quizás esta existencia u otra existencia si es que nos queda, porque la vida en sí es un misterio, es algo tan maravilloso, eh, que nos falta conciencia precisamente para entender y comprender sobre todo lo profundo que es el misterio de la vida, lo profundo que es el misterio de esto de estar inserto en un universo. Y quizás no hay más, que quizás no hay solo un universo, porque ahí viene universo. Hoy día se habla del multiverso, imagínense. Y ya el universo se dice que es infinito. Ahora imaginémonos un multiverso. Es una cosa que nuestra mente no es capaz de concebir. Entonces, nosotros como microcosmos hombre, en toda esta dinámica del universo, en toda esta estructura del cosmos, que tiene un orden, que tiene una armonía, que tiene un equilibrio y que está regido por leyes, y que nosotros al estar como microcosmos hombre en un estado animal, en un estado psicológico y emocional bastante deteriorado,
estamos desequilibrados, nosotros, más no el universo. El universo, si nosotros pudiéramos salir del planeta Tierra e irnos a millones y millones y millones de años luz y ver en una perspectiva amplia o ver solo la la Vía Láctea se ve en perfecto orden. Y nuestro sistema solar es un puntito en la Vía Láctea. Es un puntito en la Vía Láctea. O sea, nuestro sistema solar con nuestro Sol y los planetas correspondientes, y las lunas, etcétera, es apenas un punto en esta Vía Láctea en la cual estamos. Y hay 100 millones de estas. Entonces, somos tan pequeños, pero a la vez tenemos esa esencia que puede desarrollarse y que se puede transformar en una conciencia despierta amplia y que nos permita precisamente guiar y orientar nuestra vida para que, así como esta semilla que brota de la tierra y que con la luz y los principios que le dan vida precisamente a esta semilla, crece y se desarrolla, nosotros podamos hacer lo mismo y pero a nivel espiritual y que trascienda después de la muerte. Entonces, tomar conciencia de estos cuatro aspectos nos va a llevar mucho tiempo, pero hay que partir por aquello. El hombre es un trío, se nos enseña, ¿cierto?, desde las escuelas, que es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo físico, tenemos lo que tocamos, ¿cierto? Pero también se nos dice que tenemos un alma, y el alma se puede definir como ese conjunto de valores, virtudes, potencias, facultades, ¿verdad? Y un espíritu se es. El maestro Samael Aumbeor nos enseña que un alma se tiene y un espíritu se es. O sea, lo que nosotros en esencia, somos espíritu, somos conciencia. Y podemos lograr obtener esa alma que es el puente a través de el desarrollo de nuestras virtudes, a través de el trabajo sobre nuestros defectos, a través del trabajo sobre nuestros vicios, para pulirnos a nosotros mismos, es decir, sacarnos brillos a nosotros mismos y convertir nuestra vida en esa obra de arte de la cual hablamos en las primeras clases. Por lo tanto, durante el curso de la existencia, diferentes tipos de energía fluyen por el organismo. Cada tipo de energía tiene su propio sistema de acción, ¿sí? Em, en este sentido, nosotros sabemos que existe energía mental, energía emocional, energía motor, motriz, ¿cierto? Sexual, instintiva. Todo este tipo de energías fluyen por el organismo humano. Y cuando veíamos la máquina humana, veíamos cómo cada centro de la máquina humana está interactuando continuamente con los otros centros. Veíamos también que el centro sexual es el centro madre, el centro padre que alimenta a todos los demás centros. Y por eso es tan importante ahorrar, cuidar y proteger nuestra energía creadora. Ahora, una pregunta importante. ¿Qué hay después de la muerte? Es una de las preguntas que siempre se hace. ¿Qué sucede después de la muerte con nuestra alma? ¿Qué sucede con nuestra conciencia? ¿Tendremos conciencia después de la muerte? ¿O será que una vez que nos muramos, todo queda en negro y no tenemos recuerdo de nada, ni conciencia de nada? Es una de las preguntas más misteriosas que siempre se ha hecho el hombre. ¿Qué hay después de la muerte? Y de hecho, muchas creencias y religiones se basan en la creencia de que hay algo después de la muerte. Y bueno, hablando del misterio de la muerte, tenemos que decir que poco sabemos sobre la muerte y los fenómenos que suceden. Primero porque estamos dormidos, porque la gente, las personas, las pocas personas en la humanidad que logran despertar su conciencia, logran eh, salir en cuerpo astral de forma consciente, pueden explorar, pueden investigar en los mundos superiores, en el mundo astral, estos misterios en primera persona. Pero mientras una persona no despierte conciencia, ni aquí ni arriba,
menos va a poder comprobar estos aspectos. Pero como cultura gnóstica se nos enseña y se nos entrega estos misterios, pero la idea es que cada quien vaya comprobando también como todo lo que hay que comprobar en este camino. El miedo a la muerte es un miedo real y es un miedo bien común, ya que el ser humano, como decíamos, como dado su conciencia duerme, desconoce qué es lo que hay más allá de la muerte. Y eso, todo lo que desconocemos nos trae miedo. Y eso no es solamente se aplica al fenómeno de la muerte y sus procesos, sino que cada vez que el ser humano se enfrenta a lo que desconoce, entra el miedo. Eso es algo muy natural. Y el miedo se supera con conocimiento, con conciencia. Ahora, hay un fenómeno, como decíamos, que es el desprendimiento del cuerpo astral, del cuerpo físico, como vemos aquí en la imagen. Ojalá que todos nosotros experimentemos en algún minuto esto, que nosotros nos veamos a nosotros mismos durmiendo en nuestra cama, en nuestra habitación, y podamos salir flotando, volando, porque en este estado, de manera consciente, uno puede elegir a voluntad dónde ir, con quién hablar, a quién invocar, a algún ángel, algún maestro. Eso es posible. Lógicamente, esa dádiva, esa gracia, no se nos va a dar tan fácilmente. La lógica nos dice que hay que hacer méritos para aquello, méritos para que la divinidad o la ley nos dé esa posibilidad. Ahora, generalmente cuando nosotros nos vamos introduciendo en este camino espiritual, se nos va entregando a modo de degustación, a modo de probaditas, pequeñas experiencias, quizás no grandes experiencias en el astral, pero sí pequeñas experiencias. Pero esas son suficientes para comprobar, primero, que es real, que es un mundo real, que no todo lo que vemos aquí es lo que existe, sino que hay otras dimensiones. Y segundo, para nutrir el impulso espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, ese cuerpo astral que está unido con algo que es el cordón de plata, que se llama antacarana, también llamado hilo de la vida, ese cordón que se corresponde al cordón umbilical, ¿sí? El alma, la esencia está conectada al cuerpo físico por medio de este hilo magnético, ¿sí? Entonces, esa alma o esa alma en formación, digámoslo así, porque alma completa no tenemos, sino que tenemos una, una porcioncita, una pequeña parte del alma, porque el alma hay que fabricarla, hay que elaborarla, hay que desarrollarla. Nosotros tenemos más bien en la actualidad un cuerpo astral más bien fantasmal, lunar, eh, frío, eh, animal, y por eso es que generalmente es una proyección de nuestro inconsciente lo que soñamos y muy pocas veces o nunca tenemos experiencias en astral de forma consciente. Entonces la idea es, ojalá, aprender a salir en cuerpo astral. Hay mantras que nos sirven para vocalizarlo y entrar en ese estado vibratorio que nos permite desprender nuestro cuerpo astral del cuerpo físico. Ahora, mucha gente se preocupa, ¿y qué pasa? ¿Será peligroso? No, no es peligroso. Todas las noches nosotros salimos en cuerpo astral. La diferencia es que no nos acordamos, porque no estamos despiertos en este plano, menos estamos despiertos en el otro. Pero todas las noches se desprende esa parte y de hecho así es que se recarga el cuerpo físico de energía. Em, por lo tanto, es muy importante adentrarse a estas prácticas esotéricas. Hay un mantra que se llama Faraón, que se pronuncia Fa, Ra, Om. Ese mantra, Faraón, se pronuncia 5 veces, 7 veces verbalmente cuando uno está acostado o de cúbito dorsal o en esta posición también. En la noche uno relaja el cuerpo, hace respiraciones profundas, mantraliza ese mantra y después
uno lo sigue haciendo mentalmente, faraón mentalmente, hasta que uno vaya entrando en un estado que es muy particular, que eso se experimenta simplemente, que algunas personas sienten como un corrientazo y en ese momento está la posibilidad de desprenderse y salir de manera consciente en el cuerpo astral. Entonces, dentro de los misterios de la muerte se habla de los ángeles de la muerte. Y la cultura nos dice que estos ángeles son terribles, poco menos, que son seres que dañan, pero la verdad que los ángeles de la muerte de partida son ángeles y cumplen un papel. Se dice que los moribundos suelen ver a los ángeles como una figura esquelética, espectral, bastante fea, bastante horrible, y lo que sucede es que este se reviste con el traje que le corresponde a su oficio. Recordemos que las jerarquías divinas angelicales todas tienen distintas funciones, especialidades y trabajo. Y los ángeles de la muerte, su especialidad es cubrir los procesos de la muerte. Y su traje de trabajo es vestirse de forma espectral para producir un impacto, un choque conscientivo, y estos trabajan de acuerdo a la ley. Los ángeles de la muerte trabajan de acuerdo a la ley, sirven a la ley, con suprema sabiduría, muchísimo amor y caridad, son maestros de conciencia y se nos afirma en la cultura gnóstica que incluso cuando se deshacen de su vestidura de trabajo, entre comillas, son verdaderos niños hermosos, de bastante belleza y que son maestros pero que se revisten de ese traje. Entonces, se dice que existe también algo que se llama el rayo de la muerte, que es un rayo muy poderoso, que existe un libro del destino. Entonces, como en la historia han existido y existen maestros de conciencia despierta, son los que nos ayudan a entender estos procesos, son los que han dejado plasmado en libros de sabiduría qué ocurre en estos procesos, para que nosotros que estamos en un camino podamos tener una guía, podamos tener un mapa y sepamos, al menos en teoría, de qué ocurre durante estos procesos y podamos adelantarnos en el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Entonces, los ángeles de la muerte han sido citados por todas las religiones, culturas, y como hablamos delante, son seres divinos de enorme perfección, llenos de profundo amor, y, y no se salen del plan, siempre actúan de acuerdo a la ley. Hay una ley superior que determina el momento preciso que tiene cada persona según su propio libro del destino, ¿ya? Desde el momento en que uno nace, ya tiene su destino plasmado, la diferencia, porque eso es una consecuencia de lo que uno ha venido haciendo en vías anteriores. Sin embargo, en esta existencia, cuando una persona empieza a despertar su conciencia y empieza a trabajar sobre sí mismo, puede alterar el rumbo de ese destino a voluntad y puede incluso alargar su existencia, ya que si se dedica a hacer buenas obras, la ley toma en consideración esas buenas obras y compensa el karma con el dharma. Y en algunos casos, claro, una persona que quizás tenía destinado a morirse a los 50 años, la ley le permite vivir hasta los 80. ¿Por qué? Porque durante los primeros 50 años se dedicó a hacer buenas obras y a trabajar sobre sí mismo. Esos son misterios que muy interesantes porque ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta cuándo va a morir y cómo va a morir. Imagínense. Entonces, el tiempo es un misterio que hay que aprovechar y es un enemigo implacable, implacable. Entonces, realmente el cordón de plata es el hilo de la vida que los ángeles de la muerte cortan en su día y en su hora de acuerdo con la ley del destino. Recuerden que el cuerpo astral, cuando se desprende del cuerpo físico en la noche, siempre está unido con el antacarana, ese cordón de plata, de oro, o el hilo de la vida. Mucha gente teme al salir del cuerpo astral porque dice, ay, si me quedo en el otro lado, eso no pasaría porque si no, muchos de nosotros nos despertaríamos al otro día.
y, y el hecho es que la mayoría despierta. Entonces, pero sí cuando llega el día y la hora, los ángeles de la muerte en los mundos internos hacen ese trabajo. Bueno, hablemos del rayo de la muerte. Todos lo tenemos desde el momento en que nacemos, en la hora de partir de este mundo, se encuentra escrito en el libro del destino de cada uno de nosotros, y es muy interesante porque la muerte es analizada y estudiada en distintas maneras, en distintas culturas. Por ejemplo, en México se habla de las lloronas, que se contrata a las lloronas que precisamente van a llorar ¿cómo se llama? A los funerales. Se visita a los muertos con comida preferida de los desencarnados, se regalan caramelos con forma de calavera a los niños, se inflan muñecos de goma, es como una fiesta. Las mujeres gimiendo y llorando acompañan al desencarnado en esa cultura, las lloronas. En el Tíbet, por ejemplo, antes de la invasión por parte de China, se descarnaban los huesos de los muertos y la carne se le tiraba a los buitres, ya que las bajas temperaturas impedían un enterramiento. ¿Se fijan? En Norteamérica, por ejemplo, los indígenas colocaban a los fallecidos en plataformas aéreas y para que las condiciones climáticas y las aves limpiaran los huesos. En la India hasta el día de hoy se utiliza la cremación. Bueno, aquí también, donde las cenizas se arrojan al río Ganges y la misma costumbre practicaban los antiguos griegos. Entonces, se fijan, la muerte es cultural. La filosofía y la creencia en torno a la muerte es de tipo cultural. Pero en nuestro mundo occidental generalmente se enseña el miedo a la muerte, eso es una realidad. Y como hablamos delante, eso tiene sus raíces en lo desconocido, a no conocer esta parte o a esta realidad de los procesos de la muerte. Entonces, el rayo de la muerte que llega a su hora es el único tipo de energía que el organismo no puede resistir y reduce al llamado hombre a algo muy pequeño, una esencia, eh, a a una esencia muy molecular. Es como una tonelada de flores se puede convertir en un pequeño frasquito de esencia. Lo mismo nosotros ocurre cuando nos llega el rayo de la muerte. Este rayo conecta la muerte con los misterios de la concepción. Vamos a hablar que este proceso está íntimamente ligado al proceso de la concepción. Em, en el caso de la esencia del desencarnado, está conectado con los procesos de concepción de otra parejita por ahí que la ley los va a conectar y ya vamos a explicar eso. Entonces, esto significa que los extertores del moribundo se relacionan con los goces del amor de una pareja que concebirá un hijo, como decíamos. Cuando la esencia se desprende del cuerpo físico bajo el impacto terrible del rayo de la muerte, se produce una tensión eléctrica tremenda que da una nota clave, cuyo resultado axiomático es el movimiento y combinación de los genes determinantes del futuro cuerpo. ¿Se fijan? Todo esto está relacionado, la muerte de un individuo con el nacimiento de otro individuo, que en síntesis vamos a aprender que es el mismo en esencia. Entonces, ¿qué dice Mateo 10? No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado a ustedes aún los pelos de la cabeza. Es decir, el Padre lo sabe todo, el Padre lo conoce todo, el Padre lo maneja todo. La ley lo maneja todo. Y nos tienen contado hasta los pelos de nuestras cabezas. Es decir, eh, por eso es que hay que aprender a tener una devoción, un respeto consciente a la divinidad y no un miedo inconsciente, un medio irracional eh, que viene de falsas creencias. Hay que tener una devoción, un amor a la ley, porque la ley es amor. Lo que pasa es que así como un padre y una madre a veces pueden atrincar a su hijo porque está en el camino equivocado, bueno, el padre espiritual de uno, la ley también los aprieta cuando es necesario. Pero la gente por alguna razón piensa que Dios tiene que ser todo el rato
cariño, afecto y amor, ¿no? Y amor es ley, y, y la ley se cumple, y para nuestro propio bien. Un proceso que para nosotros puede ser doloroso, para nuestra parte espiritual es bastante enriquecedor, siempre y cuando nosotros le apliquemos conciencia a ese evento doloroso y extraigamos la esencia y la enseñanza que hay detrás de esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que muere y qué es lo que no muere? Lo que muere es el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. ¿Ya? Se entiende muy bien que muere y se hace polvo el cuerpo físico. También se desintegra el cuerpo vital, ¿ya? Y la personalidad también se muere. Pero hay personalidades muy fuertes, de personas que tienen una personalidad bastante fuerte y que incluso después de algunos días de fallecido siguen deambulando como fantasmas. Y hay personas que tienen esa experiencia y que dicen, oye, yo lo vi. Después de tantos días vi a esa persona que desencarnó, que falleció. Y es porque hay personas que tienen una personalidad muy fuerte y que les toma un poco más de tiempo desintegrarse, pero finalmente igual se desintegra. Por eso hay personas que ven fantasmas, ven personalidades o personas eh, en distintos lugares, porque en distintos lugares han ocurrido accidentes, han ocurrido muertes, hay casas que a veces están cargadas energéticamente, etcétera. ¿Y qué es lo que continúa al más allá? La esencia, es decir, los valores positivos que nosotros hayamos logrado encarnar, integrar a nuestra vida en esta existencia, con nuestro propio trabajo. Y también lo que continúa, atención, es el ego, los valores negativos. Así que ojo, por eso es tan importante trabajar en la existencia que tenemos, porque si no trabajamos, lo positivo y lo negativo también nos va a acompañar después y no se elimina, a no ser que se haga un trabajo consciente. Eh, lo puede eliminar la naturaleza, pero a un costo que ya vamos a hablar, un costo mayor, que no es muy agradable, que es el fuego de las infradimensiones. Entonces, como decíamos, lo que queda es el cuerpo físico. Perdón, claro, lo que queda aquí, lo que se integra aquí, el cuerpo físico, el cuerpo vital, ¿sí? El cuerpo vital, recordemos que incluso se puede fotografiar. Los rusos en el año 60 crearon una máquina que se llama la máquina Kirlian, que puede fotografiar el cuerpo vital de una persona, y dependiendo de los colores que tenga su aura, su cuerpo vital, son las características energéticas y espirituales de esa persona. Y la personalidad que ustedes saben, y recordemos que la personalidad es el vehículo de expresión del ego de los yoes, ¿sí? Que está al servicio generalmente de esta fuerza negativa, de esta fuerza tenebrosa que hace que se exprese en nosotros lo peor y no lo mejor, que tiene distintas caretas de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al momento. ¿Y qué es lo que se va al más allá? La conciencia, la esencia que hayamos desarrollado. Y el inevitable ego, esos demonios que si no los trabajamos ahora nos van a seguir haciendo sufrir en el más allá, así como nos hacen sufrir aquí, porque eso es energía, y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es incluso un principio físico, ¿ya? El ego es energía, materia y conciencia. Recordemos que el ego tiene atrapada la conciencia en gran parte, y por eso es que nosotros, al eliminar los defectos, eliminar los yoes, eliminar las manías, las malas costumbres, esa esencia embotellada se va liberando y por lo tanto la conciencia va despertando y se va desarrollando. Y lo que va también al otro lado es lo que se denomina el diseño electropsíquico de la personalidad, ¿sí? Que tiene que ver con este diseño eh, psíquico que eh, se va a incorporar en un nuevo cuerpo posteriormente y que va a determinar las características de la personalidad de ese futuro individuo, de esa futura criatura, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante trabajar en la existencia para que ese diseño electropsíquico se vaya modificando, porque si no, vida tras vida vamos a tener los mismos errores, vamos a tener las mismas características, vamos a tener las mismas tendencias y vamos a seguir dando vuelta donde mismo.
Entonces, aquí hay ejemplos de los misterios que hemos hablado, personas que han fotografiado su aura, por ejemplo, ¿sí? El cuerpo físico que tenemos aquí de un individuo. Estas son fotos reales de personas que le han fotografiado su cuerpo vital. Pero así también ocurre que es muy normal que la gente vea fantasmas, personalidades en distintos lugares. Hay fotografías que afortunadamente hoy día como se capta todo, se han logrado tener imágenes como esta, por ejemplo, de espectros. En esta fotografía, por ejemplo, aquí en la flechita roja, en la parte aumentada, también aparece este señor de la nada, que no es parte de, y se aparece. Casos extraños, ¿se fijan? Casos extraños en accidentes de automóviles, por ejemplo, se fijan en algo tan energéticamente tan fuerte. Claro que el fantasma de la personalidad puede estar deambulando ahí por varios días, y hay personas que pueden verlo. No todos lo ven, porque la percepción de esos fenómenos no está disponible para todos tampoco. Entonces, es bien interesante esto. Por lo tanto, comprender las dimensiones de la naturaleza, los mundos paralelos, la quinta dimensión que corresponde al mundo astral. Recordemos que nosotros estamos en tres dimensiones, después tenemos la cuarta vertical, la cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo. Y después tenemos el mundo astral, el mundo de los vivos y de los muertos, el mundo de los sueños. Es un mundo que hay que, ojalá, empezar a tener sueños lúcidos para el estudio de cada uno de nuestras, de qué es lo que aparece. Cuando se aprende a leer los sueños, se puede uno aprender a guiar su vida también. Ahora, hablemos de los tres juicios de la conciencia. ¿Qué pasa después de la muerte? La esencia y el ego ingresan a la luz astral, a la quinta dimensión. Por la descarga electrónica del rayo de la muerte, la conciencia y el juicio interno son liberados y el ego cae en un desmayo de 3 días y medio. Dice el Pad Vasambhava, el bardo Todol, que es un libro tibetano en los muertos, dice: ha estado en el desmayo durante los últimos 3 días y medio. Tan pronto como te recobres de este desmayo tendrás el pensamiento. Libros con mucha sabiduría antiguos. Entonces, el viaje de la conciencia hay que tener en consideración que tiene tres etapas o tres juicios. Que cuando llega este rayo de la muerte y se desprende el ego y la conciencia y ingresan a la luz astral, empieza este proceso de juicio interno que dura prácticamente 3 días y medio, y durante este desmayo se revive toda nuestra vida en forma retrospectiva en el mundo electrónico, ¿ya? Y se hace una retrospección después de la muerte. Y con esta retrospección o este primer juicio, durante los 3 días y medio siguientes a la muerte, nuestra conciencia y nuestro juicio interno, como decíamos, son liberados de la carga, descarga electrónica. Entonces debemos pasar toda nuestra vida en forma retrospectiva, de una manera rápida y bastante terrible, se nos dice. Y la descarga es tan fuerte que el hombre cae después de la retrospección en un estado de coma y de sueños incoherentes. Solo los que poseen alma pueden resistir esta descarga electrónica sin perder la conciencia. Y a los 3 días y medio recién se corta el cordón de plata. Por eso muchas personas reviven y recuerdan esta retrospección. Hay cientos y cientos de casos alrededor del mundo, gente que ha estado en el quirófano y que se ha visto a él mismo, a los doctores, y después vuelven a la vida. Hay cientos y cientos de historias alrededor en este sentido. Entonces, luego del desmayo en forma más lenta se revive en el mundo molecular. Las almas ven el sol, el cielo, las nubes, las estrellas, todo igual. Durante algún tiempo no se dan cuenta que han muerto, como estando, han estado dormidos. Vivos, siguen dormidos después allá. Y poco a poco van despertando. Tiene que revivir en el mundo astral el difunto toda la existencia que acaba de pasar, pero la revive de una forma
tan natural y a través del tiempo que el difunto identificado con la misma de verdad saborea cada una de las edades de la vida que terminó. Entonces ese es el primer juicio. Entonces, después tenemos una segunda retrospección, un segundo juicio, en que después de los 3 días y medio se corta el cordón de plata, definitivamente, se revive la vida que acaba de pasar de forma mucho más rápida y, perdón, de forma mucho más lenta. Se visitan todos aquellos lugares en donde se vivió, se pasan por todas las escenas, sintiendo la alegría por las buenas obras y profundo dolor moral por las malas. Todo aquel que no está decididamente perdido toma la decisión de enmendar sus errores y pagar lo que debe. Eso es muy interesante, porque recordemos que lo que nos decía Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, de los círculos dantescos, de los 9 círculos del infierno, del inframundo, lo que dice el Zohar, todas las almas están sujetas a la reencarnación y la gente no conoce los caminos de Dios. Bendito sea, no saben que son traídos frente al tribunal, tanto antes de entrar a este mundo como después de dejarlo. Son ignorantes de las muchas reencarnaciones, de los trabajos secretos que tienen que realizar y de la cantidad de almas desnudas y cuántos espíritus desnudos deambulan en el otro mundo sin poder ingresar detrás del velo del palacio del rey. Los hombres no saben cómo las almas vuelan de un lado a otro como una piedra que es arrojada como una onda, pero ya se acerca el tiempo cuando estos misterios serán revelados. Entonces, decíamos, hay 3 juicios. Teniendo plena conciencia de lo que fue nuestra vida, la conciencia es sometida a 3 juicios. Se toma en tela de juicio el número, peso y medida. ¿Número de qué? Número de existencias. Hablábamos de la clase pasada que en el reino humano se nos dan 108 existencias. Entonces se toma en consideración para los juicios el número de existencias en la cual estamos, si estamos en la 100, 105, 106, 107 o 108, que es la última. El peso del karma que tenemos, el peso de nuestra deuda, y la medida. ¿Qué medida? La medida del Kundalini. ¿Cuánto ha ascendido el Kundalini por el canal medular? Es decir, cuánto ha ascendido o cuánto se ha trabajado con las aguas genésicas, con el fuego creador, con el fuego pentecostés, con el fuego sagrado. Y este veredicto determina el destino. Y ese veredicto determina, o este análisis del número, peso y medida, el tribunal de los jueces del karma determinan un veredicto que lo envía a un estado de dimensiones superiores o nirvana, a un retorno inmediato en otro cuerpo físico o se envía a la involución a los infiernos, a los inframundos. Entonces, el juicio de la esencia está escrito en la antigua sabiduría egipcia. Aquí tenemos al señor Anubis que está pesando el corazón y la pluma. El corazón simbolizando los valores que haya encarnado esa persona, las virtudes, porque el corazón debe ser tan ligero, tan liviano como una pluma. Es decir, no puede estar cargado de vicios, de manías, de egos, porque si no, si pesa más que la pluma, salimos para atrás. Entonces, el señor Anubis y los 42 jueces del karma son la divinidad que son los encargados de hacer este análisis en el juicio final. Esto es muy interesante. El juicio final divide a los desencarnados en 3 grupos. Como decíamos, los que retornan inmediatamente a tomar un cuerpo físico, es decir, de acuerdo al análisis de peso, medida y número, algunas esencias retornan inmediatamente a un cuerpo físico. O sea, alguien que muere esta semana, en 3 días y medio más, la ley lo puede enviar nuevamente a nacer como, no a nacer inmediatamente, pero eh, a un nuevo cuerpo físico, en una nueva latitud, en una nueva familia, de acuerdo a la ley. El juicio final, entonces, como decíamos, también lo envía a estados paradisíacos o celestiales y retornan mucho después.
Es como que se van a dar unas pequeñas vacaciones, que para tener eso hay que tener mérito, gozar una estadía en los planos superiores, ¿sí? Que no es malo. Imagínense, estar en unas vacaciones en los estados superiores, en estos mundos nirvánicos, producto del merecimiento y de la virtud. Y el tercer grupo es el grupo más nefasto, porque son las esencias con ego que ingresan al reino mineral sumergido o al infierno, al infernus, al tartarus, al avichi, al averno, que esto ocurre cuando esa alma ha agotado sus 108 existencias y la esencia debe pasar por un proceso de involución para que esa esencia sea depurada de toda la carga egoica que no fue capaz de eliminar o trabajar durante su existencia. Por lo tanto, la justicia divina no es ciega ni vengativa, es misericordia, porque la ley es ley. Entonces, nos dice, como no fuimos capaces por nuestra cuenta, en nuestras múltiples existencias, lo hace la naturaleza, lo hace la ley, para que esa esencia tenga la oportunidad nuevamente de retornar en el ciclo del samsara, de la rueda del samsara, a través de los ciclos de desarrollo en los distintos reinos de la naturaleza y pueda tener una nueva oportunidad en un nuevo ciclo. Y recordemos que son 3000 ciclos que la esencia puede recorrer para ese aprendizaje que nos mandaron a hacer. Entonces, imagínense que nos despierten en estos mundos soterrados, en estos mundos infiernos, Dios nos libre. Es mejor trabajar, porque el arte nos dice que es mejor que la conciencia pase por un proceso de purificación, porque hay que depurarse, porque no nos pueden enviar tal cual quedamos, o sea, eh, sí o sí hay que hacer este recorrido bajo los mundos de infierno. El infierno no es ni bueno ni malo, tiene una función. ¿Cuál es la función de los mundos infradimensionales? La depuración de esa esencia que tiene mucha carga egoica, que tiene muchos demonios impregnados. Pero la cultura, las religiones nos han metido miedo de que hay que tenerle miedo. Y claro, en un sentido, por supuesto que da cierto resquemor, ¿no? Sobre todo si la misma ley nos da un chispazo de conciencia acá abajo y los sufrimientos que una, 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 un alma eh, vive debe ser terrible. Por lo tanto, por lo tanto, hay que tener mucho en consideración la importancia de trabajar sobre uno, porque definitivamente es lo que va a hacer la diferencia en eh, el veredicto final, que va a ser el tribunal de los jueces del karma con el señor Anubis. Entonces, para esto, seguir haciendo lo que hay que hacer. Claves: observador observado, clave de sol, recuerdo de sí, vocalización, ejercicio retrospectivo, concentración, runa fa, comprender, vivir poco a poco los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer, sacrificio por la humanidad. Lección número 15: reencarnación, retorno y recurrencia. ¿Se dan cuenta que todas las clases están unidas? Hoy día hablamos de los misterios en torno a la muerte, la próxima ya vamos a hablar de la reencarnación, el retorno y la recurrencia. ¿Serán lo mismo? ¿Tendrán relación? ¿Será que todos reencarnamos o será que no? ¿Quiénes podrán reencarnar? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿a quién tenemos con cámara encendida? Enciendan sus cámaras nomás. Esta es una clase muy, muy interesante. Hola, Anita. Llegó atrasada, Anita. La vamos a mandar al libro de los atrasados, castigada a la esquina. No, sí, es que estaba en una diligencia, justamente acabo de llegar ahorita. No se justifique. El que justifica, como el que que se excusa, se acusa. Bueno, ¿qué dudas, preguntas, consultas? Esta es una clase muy misteriosa. No, yo creo que es una de las clases como que más importantes, ¿no? Todas son importantes, pero, o sea, estas hablan la reencarnación, la recurrencia,
el rayo de la muerte, obviamente, en el proceso por el cual nosotros pasamos, pues, cuando morimos, pues. Pero, bueno, justamente hace como 3 meses aproximadamente, ¿no? Murió una tía y yo tuve un sueño, ¿no? Ella estaba justamente en el edificio donde vivíamos, o sea, yo estaba pasando con mi mamá y ella estaba botando la basura. O sea, a mí me llama la atención el sueño, ¿no? Porque ella nos viene a saludar y nosotras, o sea, mi mamá y yo dijimos, no, 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 vamos a hacer como que si no la hemos visto. Y ella nos sale a saludar, pero allí está la pregunta, o sea, si de verdad era ella o era, o sea, bueno, porque obviamente se puede confundir, pues. Bueno, por eso hay que intentar salir en cuerpo astral conscientemente, porque si es un sueño así no lúcido, puede que sea una proyección de uno mismo. Pero es distinto salir en cuerpo astral e invocar a un amigo, un familiar, a un ángel, a un maestro. A eso hay que aspirar, estimados y estimadas, a tener Y experiencia lo más real posible. otro sueño que me pasó fue de una amiga que murió y en el sueño ella estaba vestida de blanco. Y ella me preguntaba a mí que qué le había pasado porque ella no entendía. Ok, en ese caso, sí pudo haber sido ella que todavía no había entendido que había muerto. Bueno, como hablamos en la clase, recuerden que mucha gente no se da cuenta que está muerta. Por eso es que hay muchos difuntos que vuelven a visitar las casas, vuelven a visitar los lugares que continuamente recorrían todos los días. De hecho, hay un caso muy conocido en Chile, una telefonista que, que lo llama un señor, eh, la telefonista ofreciendo un plan, llama a una casa le contesta un señor, y resulta que después en la tarde la telefonista vuelve a llamar a la casa y contesta la dueña de casa, que es la que vive en la casa, y le dice, no, mire, en la mañana hablé con su marido porque quiere contratar un plan, algo así, y me dice, no, mi marido falleció hace varios meses. No, no, si yo hablé con él en la mañana, el tal Juan Pérez, por decir un nombre. Y la señora ya de edad empezó a emocionarse, no lo podía creer, porque estaba la grabación, y está en internet ahí, y, y es increíble eso. Entonces, esa energía, esos difuntos, claro, no se dan cuenta que muchos no, que están muertos. Adelante, Marcos. Eh, bueno, esto no. Estoy con el audífono de mi hija, le pido disculpas de que el mío no lo encontré. Dejé el No, loquito. tranquilo. Eh, bueno, la consulta mía es que lo que uno puede hacer en caso de que experimente ciertas cosas, o sea, como dijo recién la compañera, cierta presencia, porque uno tiende a darle miedo, o sea, es Mm, como el miedo. Entonces, uno no sabe si ese ente, si se puede decir, no sé si está mal dicho, mm. o Sí, está, eh, o sea, si es que está en la postura de que está como, o sea, como que pide como una ayuda, o si está pidiendo ayuda, o está confundido, si uno sabe cómo puede ayudar a la gente que ya partió y que sigue en ese círculo a lo mejor encerrado. Eso, bien. Eh, yo tengo un amigo que tiene la facultad de ver a seres a veces que están fallecidos.
De hecho, a veces lo van a visitar ex empleados que han muerto en la mina y le van a agradecer, jefe, usted fue muy buen jefe y se van. Y gente que ha fallecido y lo ha tenido de chico. Eh, entonces, miren, hay dos cosas en relación a tu pregunta. En el caso de él, no está en estos estudios, ni le interesa tampoco. Somos muy buenos amigos. Entonces él ha aprendido a convivir con eso, con el miedo que a veces le ocasiona eso. A veces, como se levanta, lo pasan a buscar a las 5:30 de la mañana para irse a la mina, eh, prende la luz, ¿cierto? Y está apagado y ve figuras ahí espectrales. Y prende la luz y desaparece. Entonces ha aprendido a convivir con eso, pero no significa que no tenga miedo. Y el otro camino es para los que estamos en esto y aprendemos con el tiempo ciertas herramientas. Aprendemos a defendernos, aprendemos a protegernos y aprendemos a ordenar no solamente a los elementales de la naturaleza, sino que a ordenar también estas figuras espectrales. Porque para ordenar, eso sí, hay que estar trabajando con la energía porque hay que tener poder. Uno no puede mandar a cualquier bicho por ahí o cualquier figura espectral si uno no está trabajando en la castidad, por ejemplo, porque no va a tener energía. Es como, recuerden que esto es magia. En ese sentido hay que aprender de a poco. Y cada uno de ustedes va a tener esa información con el tiempo. No esperen aprenderla de un día para otro, hay primero un paso a la vez, ¿sí? Pero en el caso de que ustedes se encuentren con algo en algún minuto en su casa, escuchen ruidos raros o vean, ustedes pueden hacer su trabajo de limpieza de su casa, de ciertos lugares. Hay muchas herramientas dentro de la cultura gnóstica que cada uno de ustedes puede aprender para desarrollar esas habilidades. Así que tranquilo en ese sentido, que si te mantienes en estos estudios y después ingresas y todo, vas aprendiendo más y más, vas a saber cómo protegerte en todo momento, en todo lugar, porque uno tiene que andar con la guardia arriba todo el tiempo. Y sobre todo en los lugares donde hay mucha gente, sobre todo en los lugares abandonados, sobre todo en los lugares sucios, sobre todo en los lugares desordenados. Por eso es que uno tiene que trabajar tanto en su hogar, principalmente, de mantener siempre su hogar ordenado, lo más posible, lo más limpio posible, lo más pulcro, prender velas con aroma, prender incienso, que haya un aroma siempre en la casa, porque recuerden que lo limpio, lo ordenado, lo aromático atrae a las fuerzas luminosas. En cambio, lo sucio, lo inarmónico, lo desordenado atrae las fuerzas tenebrosas. Si en una casa, por ejemplo, hay pura música todo el día, de música que despierta las bajas pasiones como el raquetón, la bachata, etcétera, o un rock muy ruidoso todo el día, esa vibración también atrae ciertas fuerzas. En cambio, si durante el día en una casa no vamos a decir todo el día, pero de algunos momentos hay música armónica, música folclórica, música clásica, eso también ayuda como un escudo protector en las casas, en los lugares, etcétera. Recuerden que todo es vibración, todo es nivel vibratorio, y depende de cada uno, el nivel vibratorio de uno, de su casa, etcétera. Por ahí va la cosa. ¿Qué dice Keila? ¿O Ajá, profesor, acá está impactada con el rayo de la muerte? escuchando atentamente. Eso es lo más Ay, importante, imagínense, hay que partir por nosotros, hay que tomar conciencia de que nos vamos a morir. A veces vivimos los días como si nunca vamos a morir. Y si hay algo que tener presente todos los días es que nos vamos a morir. Y eso no se trata de ser pesimista, ni ser catastrófico, sino ser consciente. Ser consciente tanto de la vida y la vida en todas sus formas, respetarla, quererla, etcétera, pero también ser consciente de la muerte y los procesos de la muerte. Y cuando uno va tomando conciencia de esos dos aspectos de la vida y la muerte, que son dos caras de la misma moneda, uno mismo ya
no es que ustedes van a dejar de ser amorosos, cariñosos y va a dejar de querer a su familia, sino que van a tener un sentido más amplio cuando lleguen estos momentos inevitables que producen dolor, porque como personas humanas vamos a sentir dolor a esas pérdidas de los familiares, a veces los hijos, a veces los padres, a veces un amigo querido, etcétera. Pero hay que pasar esos procesos con sabiduría y comprendiendo que esa persona que ha muerto, si bien se murió el cuerpo físico, pero lo importante de él, como aprendimos en esta clase, sigue trascendiendo, que es su esencia, su alma, su conciencia. ¿Se fijan? Por lo tanto, no ha muerto. Y el amor que uno experimenta por una persona, por un ser X, eso no muere. De hecho, amor, eso significa sin muerte. Amor, sin muerte. Porque el amor que uno siente por una persona no muere. Muere el cuerpo físico del amado, pero el amor, mientras uno lo recuerde y recuerde, tenga ese sentimiento maduro, eh, uno va a poder enfrentar esos momentos de dolor con mayor elaboración y va a tener más herramientas emocionales para después también, porque la vida es así, por una serie de pérdidas. Vamos perdiendo trabajo, vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo capacidades físicas a medida que envejecemos. A los 40 ya uno no se mueve tanto como a los 20. Entonces, en la vida hay una serie de pérdidas, ¿se fijan? Entonces, hay que tomar conciencia de eso. Y no hay para qué achacarse con eso, sino que es aprovechar la vida y las oportunidades que nos da cada día. Y trabajar en el miedo de la muerte. No hay que tener el miedo. Decía un maestro que no es la muerte el problema. El problema es no haber hecho un trabajo sobre sí mismo durante nuestra vida y que cuando nos llega el momento en la vida y la hora y la muerte, no hayamos hecho un trabajo sobre sí mismo. Ese sí es un problema porque los jueces del karma ahí aplican la ley y toman, recuerden, medida, peso y número. Número de existencia, el peso de nuestra deuda y la medida de cuánto ha ascendido el Kundalini en nosotros, cuánto hemos trabajado con nuestra energía creadora. Eso. Y de ahí eso determina si nos vamos a unas vacaciones, nos mandan a otro cuerpo inmediatamente o nos mandan para dónde. Al fuego de de la infradimensión. La ley, se fijan que nos hace, la ley y la naturaleza nos hace problemas. Por eso depende de nosotros nomás. Por eso mucha gente, cuando alguien muere un familiar, todo ese que dicen, ahora está en mejor vida, ahora está con Dios. Así somos de soberbios. Porque ¿qué nos consta si efectivamente se va con Dios? Porque al final esa persona la van a jugar de acuerdo a los hechos que haya acumulado en su vida. Y probablemente lo manden a a la involución. Y si tuvo buen dharma, hizo buenas deudas, o sea, buenas obras durante su vida, a lo mejor lo mandan a un estado nirvánico por un tiempo. Y ahí sí, pues está a la diestra, ahí con los ángeles y todo. Pero eso ya es tema de cada uno. Pero a veces estamos tan embelesados, tan apegados, que somos capaces de decir esas frases. No, si ahora está en mejor vida, ahora está con Dios, por fin está descansando y a lo mejor no está nada descansando, a lo mejor está sufriendo con la quemadera allá abajo. Pero en fin, ese es como el resumen. Miren, hay un libro del maestro Samael que habla del libro de los muertos, que se puede ahondar más en este tema. La idea no es tampoco pasarnos del tiempo, pero lo importante es lo que hablamos. ¿Alguien más quiere decir algo para ir cerrando? Yo quiero, yo quiero preguntar sobre el déjà vu.
porque a veces uno está en un lugar y dice, pero yo estuve aquí, yo conozco esa casa, sin haber entrado en la vida Mm, que tiene ahora uno, po. mm, O ha hecho algo y uno dice, pero ¿por qué si esto yo lo hice? mm. Sí. ¿Qué crees tú que Así es? que eso quiero saber. ¿Qué crees tú que es, Por lo Mónica? que usted estaba conversando, es como que es como la conciencia que queda de una vida anterior, porque es lo que Sí, usted nos estaba explicando. es un Es como chispazo de que parte de conciencia conciencia. momentánea, es un chispazo de Claro. conciencia. Por eso es que, como ocurre ese chispazo de despertar, ese mini despertar, wow, yo he estado aquí, tengo esta sensación, yo he andado aquí, estuve aquí, tuve esta experiencia. Ese déjà vu es un mini despertar. Sí, a mí me ha pasado varias veces, por eso le preguntaba el de, eh, no sabía antes lo que era déjà vu, ahora ya con el asunto de ver la tele y todas esas cosas, empecé a Claro, saber y lo que ocurre era. con Yo solamente personas, me pasaba, ¿no? lugares, situaciones, eventos. Sí, hasta con personas que me han Mm, visto de repente, me han presentado y me ven, y es una cosa como que esa persona ha estado conmigo y es como que muy cercana, sin haberla conocido nunca, y me abrazan y me han conversado y es como que hubiera sido parte de mi vida pasada. mm. Y hay como una química muy fuerte, y nunca la había visto. Bueno, eso es muy interesante. En la próxima clase vas a entender de por qué es que una vez cuando conoce personas ahora, siente como que la conoce de toda la vida Sí, y la conoce hace un par de horas. sí, sí, también me ha pasado. Bueno, en la próxima clase vamos a comprender de por qué viene eso. Bueno, si les falta alguna clasecita, pónganse al día y si no, ¿verdad que Mónica y Keila son de Iquique, cierto? Sí, yo soy de Iquique, Ya, de Alto Hospicio. ahí estamos viendo cómo hacerlo para que empiecen a ir presencial ya. Marco, ojalá el otro miércoles puedas asistir aquí a la sede. ¿Cómo estás de tiempo? Sí, sí, justo estaba pensando porque sí, porque es que estoy ahora con el miércoles más, Ya. el 7x7, entonces justo presentarme este miércoles ya empezar a ver si me doy la vuelta. Ya ahí nos Eso. coordinamos entonces. Ya, estimado, buen fin de semana. Recuerden, cualquier duda o consulta siempre nos mandan en mensaje texto, en WhatsApp o en audio. Y ahí vamos respondiendo y aclarando. A estudiar los PDF, no se duerman con los PDF. Hay que estudiar y practicar, estudiar y practicar, estudiar y practicar. Nada es regalado. Nos vemos. Nos vemos, hasta la Chao, próxima clase. chao.